Para esta mañana quiero compartir con ustedes el segundo de una serie de mensajes en la vida de Simón Pedro. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el llamado que el Señor hizo a Pedro. Y una de las cosas inquietantes a veces, que incluso hasta es motivo de debate entre los estudiosos, los teólogos, es si somos llamados o somos elegidos. Y déjenme decirles, no tienen idea de cuántas veces esto es causa de debates tremendos. Pero un ejemplo precisamente que tenemos en Simón Pedro es que Pedro fue llamado y fue elegido. Porque en el pasaje que leímos la semana pasada vimos cuando el Señor le dijo, sígueme. Y el pasaje que leímos decía que él al instante, dejando todo, le siguió. Y si ustedes siguen leyendo en el Evangelio, se van a dar cuenta que un poco después el Señor eligió a los 12 y entre los 12 eligió a Simón, que luego sería llamado Pedro. Entonces, quiero que de la vida, sobre todo del llamado y la elección de Simón Pedro, hoy aprendamos algunas cosas para nuestra vida, pero ya no ahora tanto relacionadas con el llamado como tal, sino que como pueden ver en sus boletines, que yo se los entregué, hoy quiero que hablemos del cambio que ocurrió en la vida de Simón Pedro. Recordemos que Jesús miró a Simón y le dijo, tú eres Simón, tú serás llamado Pedro. Ahora, ¿qué ocurrió entre el Simón y el Pedro? ¿Qué hizo falta para que Simón ya no fuera llamado Simón sino Pedro? Fue necesario un cambio. Ese cambio no fue automático. Ese cambio no fue instantáneo. Y hoy quiero que veamos cómo 3 aspectos de la vida de Simón para llegar a ser Pedro, 3 elementos importantísimos para lograr el cambio que Dios quiere en nuestras vidas, la forma en que lo hizo en Simón, nos puedan servir para nosotros. Porque si solamente estudiamos la historia de Simón, nos vamos a ir de aquí con la idea de que, bueno, hoy nos dieron una historia interesante, aprendí algunas cosas, pero es la intención que de la vida, sobre todo de lo que Dios hizo en la vida de Simón, nosotros aprendamos para nuestras propias vidas hoy, para que enfrentemos el mundo del siglo XXI con todas sus adversidades, con todos sus desafíos para nuestro día a día. Entonces les voy a pedir que me acompañen para tener algunas lecturas. La primera de ellas la vamos a tener en Marcos, luego vamos a leer en Segunda de Pedro y vamos a ver cómo en estos 2 pasajes, 3 pasajes, pero en 2 lugares distintos de la Escritura, vamos a ver 3 elementos importantes que tuvieron que ocurrir en la vida de Simón para que se produjera el cambio de Simón a Pedro. Entonces, les invito para que me acompañen a leer primeramente en Marcos, capítulo 9, los versículos del 2 al 10. Y como mi hermana Cecilia hace un muy buen trabajo con lo de la lectura, aunque yo tengo mi Biblia aquí a la mano y tengo la lectura señalada, la voy a leer junto con ustedes de la pantalla. Si ustedes me quieren acompañar a la lectura, lo podemos hacer. Dice, 6 días después, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva solos aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y tan blancos que ningún batanero en la tierra los podría blanquear así. Permítame decirle lo que es un batanero. Era una persona que trabajaba la máquina con la que se preparaban los tejidos para la ropa. Sigamos leyendo. Y se les apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. E interviniendo Pedro dice a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Y no sabía qué más decir porque estaban aterrorizados. Y apareció una nube que los cubría y de la nube salió una voz, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y súbitamente al mirar alrededor ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo.
Cuando vemos este pasaje, hay una primera idea que les quiero compartir de lo que ocurrió con Simón. ¿Cuál fue el primer elemento esencial para que se produjera el cambio del Simón que hizo Pedro? Y en este pasaje me ha parecido bien que resaltemos una cosa: la cercanía. La cercanía. Simón era una persona que pasaba tiempo cerca de Jesús. Escuchaba sus mensajes, veía sus señales, y algunas veces, por lo que nos dicen los evangelios, él no necesariamente entendía todo, pero él estaba cerca, ¿cierto? Tan cerca que en este momento muy especial, cuando Jesús quiso manifestar su aspecto glorioso, eligió a 3 de sus discípulos. El pasaje nos dice que fueron Pedro, Jacobo y Juan. Por algún motivo, estos 3 discípulos parece que tenían como algo más de acercamiento con Jesús. Parecía como que Jesús tenía una misión especial para ellos. Es la impresión que nos da varias veces el Evangelio. Y entonces, delante de ellos, que estaban cerca, que habían sido testigos de muchas cosas que ya el Señor había hecho y dicho, el Señor cambia su aspecto y Simón estaba cerca. Ahora bien, el pasaje nos dice que Simón estaba cerca, pero nos llama la atención, o nos debería llamar la atención, que dice el pasaje que los 3 estaban aterrorizados. Y posiblemente alguno de nosotros diría: ¿pero por qué estarían aterrorizados? Tratemos de imaginar lo que estaba pasando. Ellos han decidido seguir a un joven predicador al que han identificado, por lo menos Andrés, como el Mesías, como el ungido. No estamos claros de cuál era el tipo de Mesías que Simón estaba esperando, pero lo cierto es que él estaba allí. Estaba cerca del Mesías. Y sucede entonces que ahora es de noche, están en un lugar apartado. El contexto de los evangelios nos dicen que estos 3 discípulos tenían sueño. Posiblemente estaban medio dormidos. Y de pronto, en un paraje solitario, luego de haber visto a Jesús haciendo señales y predicando, todo cambia y resulta que una luz brillante aparece, el aspecto del Señor cambia, y ya para este momento algunos de nuestros niños podrían decir: eso es un platillo volador. Yo lo he visto en la televisión. Y una cosa es mirar los elementos fantasiosos de la televisión, y otra cosa muy distinta debe haber sido estar allí y de manera inesperada ver esa luz y ese brillo en el Señor, cambiar su aspecto. Estoy seguro que yo, de todos los que estamos aquí, sería el único que se habría asustado, pero yo comprendo el miedo de Pedro, de Jacobo y de Juan. Pero lo que quiero resaltar no es su miedo, sino el hecho de que ellos estaban tan cerca del Señor, pero sin embargo tenían miedo a lo desconocido. Y la otra cosa que quiero llamar la atención es que cuando Simón Pedro vio aquello, dice el pasaje que él comenzó a hablar. ¿Y recuerda la propuesta que hizo? Dijo: Rabí, es bueno que nos quedemos aquí. Miren lo que estaba diciendo Pedro: Señor, aquellos que están allá, esos, nosotros decimos en Venezuela, esos que se frieguen, nosotros estamos aquí muy bien. Y le dio una muy buena idea. Pedro tuvo una muy buena idea. Pedro dijo: vamos a construir 3 tiendas. Una para Elías, una para Moisés y una para ti. Miren lo generoso de Pedro. Él no dijo 4, él no dijo una para... No. Una para ustedes 3. Y nosotros nos quedamos aquí con ustedes. Pero el pasaje nos dice que la razón por la que Pedro estaba hablando sin parar es porque estaba hablando desde el miedo. El pasaje lo dice. Y entonces ocurrió que una voz desde aquella escena tan inusual, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Saben lo que estaba diciendo esa voz? Pedro, este es tiempo para que guardes silencio y prestes atención. Y creo que aquí hay una primera enseñanza para mí. Hay veces, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, jóvenes, niños que están aquí en esta mañana, hay veces que estamos cerca de Jesús. Venimos al templo, escuchamos la predicación, colaboramos, necesitamos colaboradores, Cecilia lo dijo, y eso está muy bien.
Si usted tiene el hábito de venir al templo, yo le felicito, sígalo haciendo. La palabra dice que la fe viene por el oír. Sin embargo, hay veces que en apariencia estamos tan cerca, pero todavía tenemos miedo de acercarnos demasiado a Jesús. O ocurre que estamos cerca, pero queremos hablar nuestras propias ideas. A mí me parece que, yo creo que, yo opino que. Y saben, hay muchos lugares que hoy en día lo que se está predicando es eso. Yo creo, a mí me parece, nosotros tenemos la costumbre de, nuestra tradición es, pero en momentos como ese, aunque en apariencia estamos cerca, Dios, en lugar de decirnos lo mal que estamos haciendo, nos da un consejo que es el que yo les quiero compartir como cierre de esta primera idea. Este es mi Hijo amado. Préstenle atención a lo que Él les dice. Todas esas ideas que ustedes tienen son buenas. Pero ¿saben lo que yo les dije? Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Mis caminos no son como sus caminos, sino que como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y una cosa que nos evidencia que Pedro, si bien es cierto, ya estaba cerca del Señor, todavía le faltaba. ¿Recuerdan lo que Pedro dijo cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar? ¿Saben lo que él dijo? Y él les dijo, y todos ustedes se van a escandalizar y van a huir. ¿Recuerdan lo que dijo Simón Pedro? Él dijo lo que seguramente algunos de los machos machotes que estamos aquí hubiéramos dicho. No, Señor. Eso es Andrés que se va a asustar. Y Cintia posiblemente, y Mauricio. Pero yo no, Señor, porque yo soy muy valiente. Yo me voy a quedar aquí hasta el final. Y Pedro no estaba mintiendo. Pedro no estaba siendo hipócrita. Pero él estaba hablando desde la emoción del momento. Del mismo modo que en el monte de la transfiguración estaba hablando desde el miedo. Y ya nosotros sabemos lo que pasó después. Hay veces, mis hermanos, que olvidamos que para que se produzca un cambio necesitamos estar cerca de Jesús, pero necesitamos más que estar cerca. Pedro estaba cerca, estaba disponible, tenía el deseo, pero le faltaban cosas en su cambio. Y una de esas cosas es la segunda idea que les quiero compartir hoy. La segunda idea de hoy es conocimiento. La primera fue cercanía. Hoy vamos a trabajar con la letra C para que los niños lo puedan recordar. Cercanía. La segunda idea es conocimiento. ¿Me acompañan a leer el pasaje, el segundo pasaje en la segunda carta de Pedro? Esta es la última carta que escribió Pedro. Las últimas cosas que sabemos de Pedro, ya no Simón, sino Simón Pedro, son estas. Y les pido que me acompañen en esta primera lectura. La tienen en su boletín. En 2 de Pedro 1, 3 y 4 nos dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder. Y subraye lo que viene ahora, si usted es de lo que subraya el boletín. Mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales, en algunas traducciones dice coherederos, con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay muchas palabras raras ahí. Para los niños, la palabra concupiscencia se refiere a que hay algo en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestro mundo interior, que se siente sumamente atraído por lo que nos destruye espiritualmente. Es una especie de atracción fatal hacia lo que nos destruye. Es lo que espiritualmente pudiera llamar autosabotearnos. A eso, a esa atracción por lo que es malo se le llama concupiscencia. Y déjenme decir una cosa, no se deje engañar. Todos la tenemos. Incluso yo, que me pongo, como les he dicho otras veces, mi mejor camisa y mi buen perfume para venir, yo también tengo esa concupiscencia. Y esa concupiscencia estará con nosotros mientras vivamos en esta vida. ¿De acuerdo? La atracción hacia los que nos destruyen. Pero quiero concentrarme en que, como ustedes pueden leer, el Pedro que está escribiendo aquí
Ya no es un Pedro lleno de miedo. De hecho, los estudiosos nos dicen que cuando Pedro escribió esto, ya él sabía que su muerte estaba cercana. Y no escribe lleno de miedo. Las palabras que resalta en este pasaje son poder, gloria, promesas, victoria. Yo quiero resaltar la palabra conocimiento pleno. ¿La pueden ver? La palabra que en castellano, que en español dice conocimiento pleno, es una palabra especial. Es la palabra conocimiento de experiencia. En el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, o por lo menos en que tenemos los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, la palabra que normalmente se utiliza para conocimiento intelectual es gnosis. De allí viene la palabra gnosticismo, que es este movimiento que hace mucho hincapié en que el hombre, a través de lo intelectual, leyendo muchos libros, estudiando muchas cosas, puede llegar a perfeccionarse a sí mismo. Eso es gnosis. Los griegos creían mucho en el conocimiento. Recordemos que la biblioteca de Alejandría tenía más de 300,000 libros. Imagínense si Said o Damián le dijeran, usted va a ir a esa biblioteca y se va a leer todos esos libros. ¿Cuánto conocimiento, Valeria, pudieran conseguir, verdad? Pero la palabra que Pedro utiliza aquí por conocimiento no es la palabra gnosis, es una palabra especial. Es la palabra epignosis. Y epignosis, la palabra epi, como nosotros sabemos, significa algo que es superior. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que ocurrió algo épico, estamos diciendo que fue algo grandioso, ¿verdad? Cuando decimos que nuestro cuerpo tiene algo que se llama epidermis, es porque es algo que recubre la dermis. No se me vayan a dormir, porque no voy a hablar de biología. Pero está hablando de ¿qué? De algo que es superior a lo normal. Esa es la palabra que Pedro utiliza aquí. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Que el conocimiento pleno que a él lo transformó de Simón en Pedro no fue el conocimiento de 2 más 2 son 4. No fue el conocimiento de las ideas de Platón o las de Aristóteles, que lamentablemente hasta el día de hoy influyen mucho incluso en las predicaciones dentro de las iglesias, sino un conocimiento de experiencia personal, de relación personal. ¿Conoce usted a la persona con la que vive? Hay veces que pasamos años viviendo con una misma persona. Y de pronto tiene una actitud y nos quedamos así como, pues la verdad es que me sorprendiste porque yo no sabía esto de ti. Sobre todo los hombres que somos expertos en volvernos agentes secretos cuando nos estamos relacionando con alguien. Mostramos lo mejor de nosotros y de pronto en algún momento cuando se sale parte del oculto, la otra persona se queda así como, mira, de eso no habíamos hablado. ¿No es cierto? Porque verdaderamente, no porque estemos cerca de alguien, tomando la primera idea de la cercanía, no necesariamente conocemos a ese alguien y nos estamos relacionando con él. Pedro aquí está diciendo ahora, yo conozco a Jesús, no porque me lo hayan contado, no porque es una tradición, yo le conozco de una manera personal y ese es el Jesús que yo predico. Hay veces que decimos, yo no predico a otros porque yo no estoy preparado. Yo nunca he tomado un taller, nunca he ido a un curso. No, el hermano sí, porque el hermano fue a un seminario. Y aclaro algo, hermano, en los seminarios no se preparan pastores. Quien le haya dicho a usted que va a ir a un seminario y va a salir como pastor, le mintió. En un seminario a usted le pueden dar herramientas para ejercer mejor un ministerio. Pero ser pastor es un llamado de parte de Dios. Ahora, ¿por qué a veces no hablamos a otras personas? ¿Sabe por qué? Porque no hemos visto nada. Pero Pedro, y si lo podemos ver en el pasaje, él dice gloriosas promesas. Y dice que él fue testigo de la gloria de Dios. Porque él estaba pensando en cuál pasaje, en el que leímos anteriormente cuando él vio al Señor en todo su esplendor. Yo quiero hacerte una pregunta, y es una pregunta que yo me hago a mí mismo. Señor, ¿en verdad yo he visto tu gloria? ¿O solamente estoy repitiendo lo que otros me han dicho que diga? Hay una gran diferencia. Yo necesito entender que el conocimiento que me transforma es el que cambia mi manera de pensar. ¿Y saben lo que hace eso? ¿Por qué algunas veces no crecemos en conocimiento pleno de Dios?
Porque si vamos a esperar a ver a Jesús, tendremos que esperar a la segunda venida. La única forma que yo tengo de ver a Jesús, de conocer su carácter, es a través de su palabra. Y déjeme decirle algo, esta palabra tiene el poder de darnos el conocimiento que nos transforma desde adentro. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras motivaciones y mantiene la concupiscencia sometida al Espíritu. Simón entendió eso y llegó a ser Pedro. Entonces hemos hablado de dos ideas, la cercanía, el conocimiento, y ahora la tercera y última idea, porque ya va a llegar la hora de los tamales, ¿verdad, mi hermano Virgilio? Y esta tercera idea no es menos importante que las dos primeras. Estas tres cosas están muy íntimamente relacionadas. Cercanía, conocimiento y crecimiento. Antes de leer el pasaje, cuando yo les digo, hermanos, yo quiero que este ministerio crezca, ¿en qué pensamos? ¿Cuántas personas cabrán aquí más o menos? Mike, ¿cuántas personas calculas que caben aquí sentadas cómodamente? Dime un número rapidito ahí. 150. Mónica, ¿cuántas personas crees que cabremos aquí sentados cómodamente? Dime un número que te parezca bien. Como 300. ¿Y Jacqueline? 300. Normalmente, si yo dijera, queremos que este ministerio crezca, lo primero que viene a nuestra mente es, wow, que yo me siente aquí, Señor, y aquí haya 300 personas. Y yo digo amén. Eso sería muy bueno. Pero ¿saben que esa no es la prioridad en el crecimiento? Esa debe ser la consecuencia del crecimiento y no la razón de ser. ¿Cuál es la causa principal? Es la que tenemos en este pasaje, en la misma segunda carta de Pedro, pero los versículos del 5 al 8 y luego 16 al 18. ¿Lo leemos juntos? Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si nuestra vida de pensamiento fuera una ensalada y estos son los aderezos, ¿a qué sabrían nuestros pensamientos? Si nuestros pensamientos los pudieran ver o los pudieran oler y estos fueran los ingredientes, ¿cuál de ellos es el que prevalece? Pero dice Pedro, añadir, quiere decir que es una cosa que yo voy agregando progresivamente. Simón no se convirtió en Pedro de un día para otro, pero él entendió que lo que produjo su cambio aquí y aquí son estas cualidades espirituales. Y él dice que él las fue añadiendo en su vida poquito por poquito. Sigamos leyendo. En el versículo 8. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles. Y miren lo que viene ahora, en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías nuestro Señor. Es decir, si estas cosas realmente están ocurriendo en mí, el conocimiento de relación personal que yo tengo con Dios a través de Cristo va creciendo. Y los otros versículos nos dicen, del 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús el Mesías nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Porque cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz: este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esa voz, dirigida desde el cielo, estando con él en el monte santo. El crecimiento de Simón tuvo todo que ver con su experiencia personal de conocimiento con Jesús. Su cercanía no fue suficiente, pero mantenerse cerca le produjo conocimiento. Y el conocimiento progresivo del carácter de Dios fue lo que produjo el crecimiento. ¿Saben? Antes de hablar de crecimiento hacia allá,
Nosotros necesitamos crecer hacia acá y hacia acá. Hubo un hombre allá en un pueblo remoto en la zona sur del lago de Maracaibo, en Venezuela, y un predicador fue a visitar a un hombre que era muy rico. Tenía muchas tierras. Era lo que llamaríamos acá un ranchero. Déjenme decirles que en Venezuela un rancho no es una riqueza. Nosotros llamamos un rancho a una casa vieja, destartalada, pero aquí aprendimos que rancho es una propiedad muy valiosa. Este hombre era lo que aquí llamaríamos un ranchero. Y cuando el predicador llegó a su casa, el hombre le quiso mostrar todo lo que tenía. Y le dijo, mire, pastor, si usted mira hacia allá, hasta donde a usted le llega la vista, eso es mío. Si usted mira hacia allá, hasta donde llega la carretera, eso es mío. Y si usted mira hacia allá, hasta donde llega aquel cerco remoto, todo eso es mío. Y el pastor, que no había estado allí para que lo impresionara con lo que tenía, le preguntó, y déjame hacerte una pregunta, ¿y hacia allá, hasta dónde es tuyo? Hay veces que la vida nos presenta circunstancias y nos confundimos. Creemos que crecer tiene que ver con tener más. Creemos que crecer es alcanzar más. Y aquí un hombre llamado Simón, que ahora era el apóstol de la roca, nos dice que crecer no se trata de tener más, sino de ser más. Pero ser más en mi relación con Dios. Y termino con esta idea. No existe una sola palabra en la Biblia que hable de un salvador personal. Si usted busca en la Biblia la expresión, salvador personal, no la va a encontrar. No la va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor fue al monte de la transfiguración, llamó a 3 discípulos. ¿Saben lo que les estaba enseñando? Aprendan a crecer juntos. Aprendan a mostrar que el pueblo de Dios crece como una familia. Aprendan que el conocimiento de estas cosas no vale nada si Pedro, Jacobo y Juan no se toleran el uno al otro. Y hoy me lo dice a mí. José, el verdadero crecimiento está en que tú crezcas en estas cualidades espirituales. Añadir a la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Y no sé si me voy a saltar algunas, pero al conocimiento, dominio propio. Pero termina diciendo, y a todas esas cualidades, amor. Porque nuestro problema, se acabó la batería del... Porque, voy a agarrar este. Gracias, hermano. Porque nuestra necesidad de crecimiento pasa por nuestra necesidad de compañerismo. ¿Sabe lo que yo llamo crecer en este ministerio? Que nos conocemos. ¿No es cierto? Cada domingo tratamos de recordar los nombres de los demás. Cada domingo nos saludamos. Y no lo hacemos para tener un rato de esparcimiento, para conocernos, para amarnos, para crecer. ¿Y saben lo que va a ocurrir cuando crezcamos de esa manera? Que la gente va a llegar y se va a quedar porque va a decir, esta gente que está aquí conoce al Dios que yo quiero conocer. Un Dios que predica gracia, que predica amor y un Dios que abraza a los marginados, a los desechados, a los que el mundo le ha dicho no hay solución para ti. En esta comunidad los reciben y yo quiero estar aquí. Puede que uno de estos días comencemos a ver aquí personas que no van a oler como el perfume que yo me pongo. O no tengan los zapatos como los que yo tengo. Cuando esa gente llegue, hermano, abrácelos. Porque eso es crecer. No le hable mucho de teología. Y si usted ve que yo me pongo muy fastidioso hablar de teología, usted me llama aparte y me dice, hermano, está fastidiando a los visitantes. Hábleles del amor. Y deje la teología para las reuniones pequeñas de estudios bíblicos, que para eso son. Pero aquí mostremos que crecer comienza con la virtud que le da el sabor a todas las otras, el amor. El Señor dijo, vosotros sois la luz y la sal de la tierra.
¿Qué ocurre, mi hermana Ingrid, cuando le ponemos mucha sal a la comida? Que la gente nos mira a los ojos y nos dice, hermano, ¿tienes agüita por ahí? ¿Por qué? Porque cuando la sal es demasiada, llama la atención hacia sí misma, y así nos pasa a veces a nosotros. Queremos ser tan santurrones, queremos ser tan religiosos, que le decimos, Señor, vamos a construir 3 tabernáculos aquí, y nosotros lo hacemos. Y el Señor nos dice, oigan lo que dice mi hijo en su palabra. Pero ¿saben lo que es la maravilla de la sal? Cuando usted prueba la comida y la sal no está, pero está, entonces a usted le llama la atención el plato y agradece a quien lo hizo. Eso somos nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. ¿Sabe lo que pasaría si apagamos esa luz? Eso es lo que va a pasar para afuera si nosotros no entendemos que crecer tiene que ver con nosotros. Y cuando eso ocurra, ustedes van a ver que vamos a necesitar 3 Cecilias, 2 José Palafox, 4 Mikes, porque vamos a estar llenos, pero eso va a ser la consecuencia del crecimiento y no la razón de ser el crecimiento. Gracias por su paciencia en esta mañana, mi hermano. Hemos hablado de la cercanía, hemos hablado del conocimiento y hemos hablado del crecimiento. Y mientras oro, yo te animo para que en tu corazón tú le digas, Señor, yo quiero que esas 3 cosas sean una realidad en mi vida. Yo quiero estar cerca de ti, pero quiero más que eso. Quiero conocerte y quiero crecer. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Nos ponemos en pie y oramos. Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, que se manifestó de una manera gloriosa a Simón, que estaba volviendo a ser Pedro, a Juan y a Jacob. Y estos hombres, Señor, que al igual que nosotros, había muchas cosas que no entendían, sus expectativas eran muy distintas de las tuyas, ellos llegaron a ser un reflejo de lo que tú haces cuando nos ponemos en tus manos. Que el cambio que tú quieres producir en nuestras vidas no son arte de magia, ni es algo forzado desde el cielo, sino que es nuestra voluntad que se somete a ti. En esta mañana aquí hay hombres, mujeres, incluso niños, para los que tú tienes un propósito extraordinario, a quienes tú amas y quienes quieres que te conozcan. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les toque, les hable y les muestre que más que el aspecto de las cosas, es el fondo y la sustancia de ellas las que nos permite llegar a ti por medio de Jesucristo revelado en tu palabra. Y Señor, que crezcamos, que nos amemos, que no lleguemos corriendo y nos vayamos corriendo de este lugar, que aprendamos a mirarnos los unos a los otros como los que hemos sido rescatados del miedo, de la tiniebla y del pecado. Y entonces, Señor, tú añadirás a aquellos que en First Baptist Church de Conroe, en el ministerio en español, ya tú tienes preparado para que sean añadidos para tu reino en esta tierra. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.